Muy buenas noches a todos y todas. Estamos aquí en este lunes 23 de septiembre del 2024, o bien quienes están escuchando la transmisión el domingo, también les mandamos muchos saludos. Soy Rogelio Laguna, me acompaña Amanda Monter. Son pasaditas las 8:30 de la noche y es hora de sacar nuestro orgullo al aire. Amanda, ¿cómo estás? Unas lluvias tremendas, ¿no te ha tocado Sí, quedarte atorada por ahí? sí, complicada la ciudad. Ya sabemos que las lluvias son la kriptonita de esta Ciudad de México, pero la verdad es que se agradece porque también refresca y ya nos hacía falta un poquito. Bueno, un mucho de agua, ¿no? Para recuperarnos. Bueno, yo apenas me tocó quedar atorado por Eje 10 y Aztecas y literal había coches flotando frente a mí. Tuve que hacer maniobras, ir de reversa, no había manera de pasar, tuve que ir hasta el Estadio Azteca, había un concierto y ahí sí me pensé si quiero seguir viviendo en la Ciudad de México, que adoro, pero cuando ves coches flotando frente a ti, sí lo pones en duda, Amanda. Sí, ya es un paisaje surrealista, ¿no? Es ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Sí, pero sí se ha dado últimamente las lluvias muy tremendas en toda la ciudad y el área metropolitana, no se diga. Sí, ojalá que sembremos pronto más árboles, logremos captar más agua de lluvia, porque esto va a ayudar a que las calles se inunden menos. Pues estamos a muy poco tiempo de tener una mujer presidenta en este país. Ahorita platicamos, decimos con quién vamos a platicar, porque una de las preguntas va a ser justamente esta, ¿no? ¿Qué prevén los jóvenes que forman parte de la comunidad de distintas profesiones frente a este nuevo modelo de gobierno? Y también el día de hoy, no sé si estuviste al tanto, Amanda, pero toda esta polémica alrededor de Justin Bieber, y de la denuncia de posibles abusos y situaciones, pues que lamentablemente se siguen dando en la industria y que, bueno, pues también es uno de los grandes temas de esta semana. ¿Tú qué has visto, Amanda? Pues muy poco de esa noticia, pero la verdad es que sí, la industria pues del entretenimiento necesita todavía muchos controles en ese sentido. La verdad es que se presta mucho y se perpetúan ciertas conductas, ¿no? Entonces, no está bien, no está padre. Yo creo que todavía falta mucho ahí por hacer. Pues, ¿por qué no nos platicas con quiénes vamos a platicar el día de hoy? Creo que va a ser un programa muy, muy agradable a quienes nos están escuchando en sus carros, quienes están cenando o quienes están el domingo, ¿verdad? Pasaditos el mediodía ya disfrutando del domingo. Seguramente les va a parecer interesante quienes nos acompañan esta emisión de Orgullo al Aire. Sí, la verdad es que hoy tenemos dos grandes invitados, muy jóvenes, pero también con mucho empuje, muy activistas. Voy a empezar presentando a José Luis Flores. Es tesista de la Facultad de Derecho de la UNAM, ha sido secretario nacional de Asuntos Legislativos de la comunidad de LGBT Rights México y ha encabezado diversos litigios estratégicos en materia constitucional y electoral para la protección de derechos de la diversidad sexual y grupos vulnerables. Actualmente trabaja como asesor técnico en la Cámara de Diputados y también a Said Eduardo Toscano, que es estudiante de Contaduría y Administración, defensor de la participación ciudadana del pueblo mixteco en la vida pública y también defensor del respeto a la identidad cultural y la educación. Bienvenidos, Said y José Luis. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Amanda y Rogelio, un honor. Hola, buenas noches. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues me encanta que estén aquí estos jóvenes universitarios muy comprometidos con lo que hacen, según nos ha dicho Amanda en sus semblanzas, pero como siempre les preguntamos a nuestros invitados, ¿por qué no se describen ustedes mismos? ¿Por qué no nos cuentan cómo se autodefinen, cómo se conciben a sí mismos? Y luego platicamos un poco más de este trabajo que han hecho en diferentes espacios. José Luis, en el ámbito legislativo, en la defensa de los derechos LGBT, y Said Toscano, en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afro, y también le dije que nos cuente un poco de qué películas LGBT le gusta ver, porque cuando lo invitamos me dijo, yo quiero decir cuáles son las películas LGBT que me gustan. Entonces, si se me olvida, Amanda me va a recordar preguntarle a Said esto. ¿Por qué no empezamos con José Luis?
José Luis, ¿cómo te definirías a ti mismo? ¿Por qué has enfocado tus esfuerzos en lo que has estado trabajando como el ámbito legislativo? Bienvenido y te escuchamos. Bueno, pues de nuevo, muchas gracias por la invitación. Pues sí, actualmente tengo 28 años, soy tesista de la Facultad de Derecho y bueno, en primer lugar, tengo que decir que me apasiona mucho lo que hago, ¿no? O sea, mi carrera me gusta mucho, sobre todo dos áreas específicas, que es el derecho constitucional y la filosofía del derecho, que siento que son dos materias que van perfectamente de la mano y que se deben de tomar mucho más en cuenta, ¿no? Ya platicaremos más adelante de todo lo que ha pasado en el acontecer político actual, pero sin duda estas dos ramas que les menciono no se han tomado en cuenta para decisiones súper fundamentales. Entonces, bueno, de ahí viene mi pasión por lo que hago. Empecé en el servicio social con una gran legisladora, a quien le mando un gran saludo, la diputada Patricia Mercado, que yo empecé a colaborar con ella, como digo, en el servicio social cuando ella era senadora. Y bueno, fue una gran oportunidad y hasta diría bendición para mí, ¿no? Porque es una persona con quien comparto muchos ideales y además luchas. Entonces, creo que se ha compaginado mucho la parte teórica que me gusta mucho con la parte práctica. Sí me gusta mucho la política, pero sin duda yo la abordo más desde un punto de vista jurídico, ¿no? Bienvenido, José Luis. Ahí te escuchamos. Ahora a ti. Hola, ¿qué tal otra vez? Un gusto estar aquí con todos ustedes. Pues mira, yo te cuento rápido, me gusta pensar en mi profesión, en lo que estudié como una forma de ayudar a mi pueblo. Yo llegué a esta ciudad, de la Ciudad de México, a los 18 años. En la tercera ocasión que visitaba la ciudad llegué a quedarme y a vivir en ella. Eh, y una de las cosas que más me gustan y por las que creo que la contaduría puede servir mucho para acercar a los pueblos al acceso a sus derechos es precisamente por la gran capacidad que tiene de aplicarse en muchísimos ámbitos. A mí en lo personal y en lo particular me gusta aplicarlo a la administración pública, es lo que me interesa y lo que me gusta, y hacer de la administración pública y hacer de la prestación de servicios desde el Estado y del gobierno como una manera de acercar a los pueblos, a las comunidades, al acceso a sus derechos. Me encantan los números, me encanta hablar de datos, entonces todo el tiempo toda esa información que se le pueda sacar y mostrársela a la gente a veces no está tan a la mano, entonces es muy fácil que de repente desconozcamos de ello, entonces es una de las cosas que me fascina y trato de hacerlo en la medida de lo posible desde mi profesión. Amanda, yo creo que ya te cayeron bien nuestros invitados, estoy seguro. Claro que sí, sin duda, ¿no? Porque la verdad es que son todavía muy jóvenes, honestamente, hay que admitirlo, pero tienen toda esta visión de actuar, ¿no? O sea, seguirse documentando, investigando, estudiando, pero aterrizar este conocimiento, ¿no? Que decía, por ejemplo, José Luis, a mí me gusta la filosofía del derecho, ¿no? Pero ¿y luego qué, no? Claro, toda esa teoría tiene que impactar la vida de las personas. Y, por ejemplo, ahora que decía que también le gusta el litigio estratégico y ha hecho varias cosas, es padrísimo porque pues se requiere mucho de eso, ¿no? Y Said, por ejemplo, que nos comentaba, yo leí en su semblanza, la leí muy breve, pero debo decir que hay una parte donde él dice que se quiere dedicar, o más bien desarrollarse, profesionalizarse en la promoción de los derechos a la buena administración de los recursos públicos. Un tema súper importante. Luego a Rogelio le salta mucho estas cuestiones, que dice, bueno, ¿y las leyes qué? Pues sí, pero es que las leyes no lo son todo. Puede haber buenas leyes y el problema a veces está en la implementación, y aquí viene lo de la buena administración, ¿no? Las buenas políticas públicas. No sé, Rogelio, a ver, ya estoy abriendo la conversación. ¿Qué quieres comentar? Pues mira, yo pienso para después relajarnos, pero vamos a empezar con una pregunta fuerte, ya para tener ya el plato fuerte de una vez. Los dos han estado en diferentes aspectos de viviendo este gobierno desde sus diferentes aristas, ¿no? José Luis de la parte más legislativa, Saíd un poco más en la administración pública, eh, el ámbito del ámbito fiscal de nuestro país, se dedica a eso. Entonces quisiera preguntarles, ¿cómo se sienten en este final de sexenio, tomando en cuenta que también pues, forman parte o aliados o apoyan a la comunidad LGBT, es uno de sus intereses? ¿Y qué esperan del siguiente sexenio? Por supuesto que intentamos
una respuesta pues lo más balanceada, lo más completa en sentido de tomar en cuenta todos los factores. Por supuesto, todos estamos como más a favor o menos a favor, personalmente, pero si hiciéramos un balance desde su profesión, desde su mirada, qué piensan sobre cómo acabamos este sexenio y qué es lo que viene, porque prácticamente que el próximo lunes, Amanda, estaremos ya a punto de empezar un nuevo momento y la comunidad LGBT tiene muchas cosas que decir. Si quieren, empezamos ahora con Said y luego vamos con José Luis. Said, ¿cómo acabamos este sexenio y qué crees que viene para el que viene? Bueno, personalmente creo que lo acabo un tanto insatisfecho, diría por ciertas cosas que se prometieron o que quizá no lograron concretarse del todo. Si hacemos un ejercicio de memoria hacia lo que hace 6 años se prometía y nos colocamos ahorita, pues hay cosas que quizá no se han terminado de concretar del todo o que probablemente en la ejecución se quedaron un tanto a medias. Pero regresando, por ejemplo, al asunto que comentabas hace rato, ¿no? Del trabajar dentro de la administración pública y en particular en la recaudación. En la recaudación sí hubo un buen trabajo a nivel recaudación, o sea, a nivel recaudación, incluso en el año de la pandemia, cuando la economía parecía no ir tan bien, la recaudación en México mostró cifras importantes. Y justo era lo que decía Amanda hace rato, no es tanto el que las leyes o el que lo que nos norma ese tipo de cosas estén mal, sino que a veces la implementación o la aplicación no sucede del todo eh, como tendría que hacerse. Creo y lo que espero del próximo gobierno es que pues sí logre estas cosas que no termina de lograr el gobierno saliente de Andrés Manuel, que evidentemente ya no va a hacerlo en una semana. Sí hay muchísimas cuestiones por ahí que quedaron un tanto inconclusas, algunas que se metieron o que se pusieron como hasta abajo de la pila de prioridades de algunos escritorios. Y, por ejemplo, en materia de salud, espero que pues, el acceso a servicios de salud mejore en general, pero que también los temas de inclusión, el acceso a servicios de salud, sobre todo para personas que viven con VIH, personas que históricamente han sido discriminadas dentro de los servicios de salud y que pues esto también sea un acceso universal y que se empiece a garantizar en todos los aspectos y en todos los niveles y en todo el país, porque a veces aquí en la ciudad podríamos percibir quizá no tanto atraso en eso, pero si ya nos descentralizamos un poco y abrimos nuestros horizontes, pues sí encontramos que pues hay gente en otros lados que no está siendo tan favorecida quizá como nosotros. José Luis, ¿qué piensas tú? ¿Cómo acaba el sexenio y qué esperas del que viene? Bueno, me gustaría comenzar diciendo que todas las personas que estemos en algún momento al aire tenemos la responsabilidad, justamente lo que platicábamos antes de empezar, de no ser alarmistas, ¿no? De ninguna manera, y no pretendo serlo, pero tengo que ser sincero, o sea, estoy preocupado, estoy muy angustiado por cómo estamos acabando precisamente por dos temas que precisamente se están discutiendo. Bueno, uno ya fue aprobado, ya fue publicado en el Diario Oficial, que fue la reforma al Poder Judicial, y ahorita está en proceso la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Básicamente para mí, militarizar al país, ¿no? Eh, Enfocándonos a la comunidad LGBT, me sigue preocupando, sobre todo la primera reforma por todo lo que vinimos trabajando precisamente en la legislatura anterior, específicamente en el tema, por ejemplo, electoral de las acciones afirmativas. O sea, con esto no quiero decir que desconozco todos los esfuerzos que ha hecho el grupo parlamentario mayoritario, la coalición gobernante, en pro de los derechos LGBT. Tengo que reconocer, por ejemplo, ¿no? La aprobación de la prohibición a las ECOSIG, que fue un esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas. Tengo que reconocer que pues Morena sí tiene cierta inclusión, pero también tengo que reconocer que han fallado. El punto de esto es que tanto tienen aciertos o tuvieron aciertos como defectos muy graves. El plan B, que ahorita ya se está concretando en términos muy amplios, electoral específicamente, preveía regular lo que son las acciones afirmativas. ¿Qué son estas cuestiones, no? ¿Cuál es esta figura de las acciones afirmativas en materia electoral? Es precisamente una herramienta creada
con el fin de darle representación política efectiva a los grupos en situación de vulnerabilidad, no solo los LGBT, ¿no? Hasta ahorita el orden jurídico mexicano reconoce como grupos vulnerables a la población afromexicana, perdón, a la población afromexicana, a grupos indígenas, personas con discapacidad, comunidad de la diversidad sexual y migrantes en el extranjero. Eh, el problema es que los esfuerzos que ha hecho Morena para regular las acciones afirmativas a nivel ley, que es importante decirlo, hasta ahorita han estado reguladas por el INE a través de acuerdos, han sido en contra de los grupos minoritarios, ¿no? Esto ha traído que un detrimento a la representación política de nuestra comunidad. Y bueno, no sé si queremos ahondar en este tema, Rogelio, porque se me hace muy técnico, pero sí veo que esta reforma judicial nos pone en peligro, y lo voy a resumir con esta frase, de que ya no haya más Ociel Baenas. Así de grave, o sea, que ya no haya más de magistrades, por muchas razones, pero una, sencillísimo, ¿no? Para cerrar este punto, es la votación directa, ¿no? Que se va a hacer para personas juzgadoras. Las acciones afirmativas de las que hablo son en materia legislativa, ¿no? Para cargos legislativos. Y estas se componen de a través de dos principios, la de mayoría relativa y la de representación proporcional, que son los llamados plurinominales. Eh, Esto se hace así porque la gente no va a votar por toda la estructura discriminatoria que hay en México, no va a votar de manera directa por una persona LGBT. Es importante destacar el hecho de que la mayoría de personas legisladoras de la comunidad fueron electas por el principio de representación proporcional. Esto no se está tomando en cuenta para la elección de personas juzgadoras. Entonces, con toda la estructura de discriminación, de homofobia que tenemos ese peligro, ¿no? Entonces, bueno, para cerrar mi intervención, sí acabo un poco preocupado. Creo que la doctora Claudia Sheinbaum entra en un ambiente de un contraste fortísimo. Por un lado, es la primera mujer presidenta de México, que hay que celebrarlo. Se rompe un techo de cristal, pero por el otro lado, entra con un país militarizado y con la función judicial subsumida por una supremacía legislativa que me preocupa. Amanda, ¿qué piensas sobre lo que nos cuentan nuestros invitados de estos claroscuros, ¿no? No todo es bueno, pero tampoco todo es malo. Sí, fíjate que yo platicando antes del programa con una abogada, también veíamos, ¿no? Que ahora, bueno, ahorita las reformas están en el proceso, bueno, algunas ya pasaron, ¿no? Pero están a nivel constitucional y son muy generales. Creo que donde podríamos abrir esas brechas de inclusión tendría que ser como en la instrumentalización de esas reformas, ¿no? También me pienso en esta reforma judicial. Según, no recuerdo bien el plazo que tiene el INE para emitir estas reglas de participación. Y puede ser que ahí retome el INE estas buenas prácticas de inclusión, ¿no? Vamos, de las cuotas arcoíris, ¿no? Y aquellas otras que integran a la comunidad. Claro que lo ideal es tenerlo en un andamiaje jurídico mayor, donde sean vinculantes con una fortaleza mayor, por ejemplo. Estaría genial que estuviera en la Constitución, pero bueno, quizá no todo puede estar allá, en las normas reglamentarias. Y creo que ahí, y es una pregunta para Saí, también para José Luis, ¿qué podemos hacer desde la comunidad, ¿no? Desde la ciudadanía? Para ser escuchadas, escuchados, escuchades, y que esas instrumentalizaciones normativas, ¿no? Esas normas reglamentarias atiendan también a estas buenas prácticas, a estos derechos, ¿no? A todo esto ganado, y que no vayamos en retroceso con independencia de que ahora pues va a ser pues una estructura judicial distinta, vamos, ¿no? Por la forma en que se representan, en que se eligen. ¿Qué podríamos hacer para ser escuchadas, escuchados, tomados en cuenta, ¿no? Pues bueno, sí preocuparnos, pero también actuar, ¿no? ¿Qué podríamos, por ejemplo? Ahí, ¿quieres empezar tú? Sí, claro, bueno, en lo que mencionaba Amanda acerca de la instrumentalización y de lo que falta por construir a raíz de la aprobación de la reforma judicial, por ejemplo, pues básicamente eso ya queda en manos de los legisladores, salvo que José Luis quizá que pueda ampliar un poco más la idea, pero pues sería como la única forma. Sí, algo que comentaba José Luis hace rato acerca de las acciones afirmativas, sobre todo en el proceso electoral, tanto de legisladores como de personas, presidentes municipales, diputados, etcétera. Sí, sí hubo una muy mala implementación y la verdad, pese a que en la idea
la intención era muy buena. Ya cuando se comenzó a aplicar de una manera terrible. O sea, tan es así que comenzamos a ver eh, la manera de chiste, quizá, personas que se afirmaban o se decían personas trans. O sea, y que solamente lo hacían para poder acceder a la candidatura porque la les tenían prometida o porque, por la razón que fuera. Entonces, sí, mejorar esa implementación es hacernos escuchar quizá un poco a través de las redes sociales, algún sentido, tal vez de los que no eh, podemos como o tenemos tanta representación dentro, o pues, quizá también, como decía José Luis hace rato, a través de nuestros legisladores que escogemos hacerles saber. Pero creo que aquí es donde nos enfrentamos a un problema muy grave que creo que se vale hacer la crítica y la autocrítica sobre todo, que es que cuando te empiezas a volver crítico y empiezas a tomar este tipo de conversaciones de una manera analítica, empiezas a ser tachado de que ya no piensas como yo, entonces piensas como el de enfrente, ¿no? O sea, como si esto fuera un partido de fútbol donde tengo que irle a uno y odiar al otro, cuando podemos tomar posturas un tanto matizadas, centrales quizá, y construir en conjunto pues una idea de lo que es mejor aplicar, ¿no? Oye, Said, antes de darle la palabra a José Luis, tú formas parte del pueblo afroindígena mexicano, según lo que tú mismo nos has contado, de padre afro y madre mixteca, si no me estoy equivocando, porque hace Así rato es. me equivoqué. ¿Has notado esto que nos cuentas de que hay quien se hace pasar en estas representaciones por indígena o por afro o por como usurpar estas identidades que supuestamente tendrían que estar representadas por las acciones afirmativas? Sí, sí, o sea, un ejemplo muy claro que tuve y que puedo darte acerca es la elección de presidente municipal que hubo en mi municipio. No en esta elección, en la anterior, en la de hace 6 años ya casi, donde la candidatura que presentó un partido era un hombre cisgénero y era gay. O sea, eso había que aceptarlo, era un hombre gay cisgénero, pero debido a la acción afirmativa tenían que postular a una mujer. Entonces, él tomó la decisión y eh, pues hizo el cambio de género. O sea, pasó a llamarse Humberto a Humberta para poder registrarse y acceder a la candidatura. Y en toda su campaña siempre se mostró y se refirió a sí mismo en masculino. Entiendo que era un tema muy complicado porque incluso amenazaron con hacer uso de alguna queja por cuestión de discriminación, porque sí ya caía en una línea muy delgada entre si podía considerarse mujer o no, pero pues si recurrías a cómo se vestía, cómo se refería a sí mismo, pues siempre hablaba en masculino. Incluso la misma propaganda que hacían al respecto de su campaña siempre estaba escrito muy tramposamente con una arroba. Entonces su nombre terminaba en arroba para que pues leyeras en femenino o en masculino como mejor te conviniera. Y pues eso fue un ejemplo muy claro. En su momento yo recuerdo que sí lo mencioné, lo dije, y amenazó, no a mí directamente, pero sí amenazó a las otras candidaturas que levantaron la mano y con un tanto quizá no de la manera más correcta de hacer notar el error en el que estaba, pero sí amenazó con hacer uso de alguna queja por discriminación y por violencia de género prácticamente, ¿no? Por discriminación hacia él o ella por ser una persona trans, aunque pues en el pueblo no era conocido por ser una persona trans. Yo quiero que Amanda diga algo porque además nos vamos a ir pronto a la cápsula y regresamos con José Luis, pero Amanda, yo creo que esto es a ti te gustan estos temas porque justamente muestran que hay mucho que hacer. Son temas muy complejos, la verdad, porque digo, estas cuestiones de la autoadscripción, incluso en pueblos y comunidades originarias, se ha ido construyendo, ¿no? De a poquito, muchas veces a través de los litigios estratégicos, por ejemplo, a través de estos lineamientos o acuerdos del INE, e incluso del Tribunal Electoral, ha ido de a poquito, ¿no? Esta representación política. Pero pues ya sabes, ¿no? Nunca faltan las personas que quieren burlar la ley, ¿no? El caso de las Juanitas, ¿no? En estas elecciones pasadas hubo casos así de hombres que incluso decían, cámbiate nada más el acta, participas y luego ya. O sea, es también me parece que una falta de sensibilidad y respeto a eso que queremos visibilizar. Son fraudes a la ley. A mí me parece que en estas elecciones ese tipo de cosas tendrían también que contar, ¿no?
porque si tú mismo estás burlando este sistema, quiere claramente decir que no tienes respeto alguno a las normas de tu país, y no solo eso, sino a las diversidades que componen tu país. A mí me parece así a rajatabla, que ese tipo de personas no son aptas para representar a nadie. Y así como existe la 3 de 3 justamente no contra la violencia de género, me parece que esto debería insertarse también ahí. Y lo mismo, así como para los representantes populares, los altos cargos, ¿no? En la administración pública, el poder judicial, o sea, no se vale que quieras representar nada cuando tú mismo no respetas ese orden jurídico y no tienes respeto por aquellos que en teoría tendrías que representar. Mira, José Luis quiere decir algo. Sí, justamente, o sea, rapidísimo, para no extenderme, hay una iniciativa que desafortunadamente no llegó ni a comisiones, pero justamente buscaba volver un 3 de 3 en razón de violencia política, perdón, en razón de orientación sexual. Importantísimo esto, ¿no? Bueno, pues ahorita nos cuentas un poco más, José Luis, de qué podemos hacer y qué otras cosas quedaron en el tintero en esta experiencia legislativa que tuviste con la senadora y ahora diputada Patricia Mercado. Pero es hora, Amanda, de nuestra cápsula de esta noche. Así es, Luis Antonio nos va a hablar de un tema súper interesante y que todavía hay mucho que explorar y decir, pero vamos, Luis Antonio, empecemos con lo básico. Claro que sí, por supuesto, Rogelio y Amanda. ¿Qué tal amigos de Violeta Radio 106.1 FM? ¿Cómo estás? Yo te saludo con mucho gusto en este lunes 23 de septiembre de 2024. Recuerda que estás sintonizando Orgullo al Aire a través de la estación Violeta. Soy Antonio Pulido. Pues miren, aquí dentro de la comunidad LGBT tal vez pueden surgir algunas palabras, conceptos que se nos hacen como difícil de entender para aplicarlo, para llevarlo precisamente a la sociedad. Uno de ellos es el término de la intersexualidad, que abarca a un amplio grupo de personas cuyas características sexuales quedan fuera de las normas típicas binarias de lo masculino y de lo femenino. Estas características pueden incluirse en los genitales internos y externos, además de los sistemas reproductores, los órganos reproductivos, los niveles hormonales y los cromosomas de sexo que se hacen patentes durante la pubertad. La intersexualidad consiste en una serie de características biológicas, es decir, una persona es capaz de nacer con esta intersexualidad, pero es importante comentarlo. Con el paso del tiempo, esto no perjudica en la identidad de género, ni mucho menos en la orientación sexual. Algunos estudios científicos, médicos, biológicos, expertos calculan que el 1.7 que el 1% de la población nace con características intersexuales, es decir, que las personas pueden identificarse como hombres o como mujeres, al igual que cualquier otra persona. Como ya te lo comenté hace unos segundos, esto no perjudica dentro de tu orientación sexual, pero lamentablemente estos tipos de personas han sido señalados como bisexuales, transexuales o transgénero y esto no es así. Es por eso que algunas comisiones de la comunidad LGBTTIQ+ hace referencia a la letra I. Esto para reconocer los derechos de las personas intersexuales y también incluir a las personas que nacen siendo intersex. Como cualquier persona de la comunidad LGBT, llámales gays, bisexuales, transvestis, lesbianas, etcétera, las personas intersexuales también sufren de derechos humanos contra personas que pueden influir durante toda su vida. Y los más principales son el infanticidio, intervenciones médicas, discriminación en educación, deporte, empleo y servicios, falta de acceso a la justicia y sobre todo a reconocimiento legal. Y bueno, te traigo aquí algunas películas para que entiendas más a profundidad, para que analices qué es ser una persona intersexual, cómo es la vida, cómo es el rango de la sociedad y cómo los acepta. Una de ellas es la película argentina que es titulada XXY del año 2007 de Lucía Puenzo. También tenemos la película El último verano de la Bochita, que también es una película argentina lanzada en el año 2009-2010.
Yo Imposible de Patricia Ortega, lanzada en el año 2018, Ariana, que es una película italiana del año 2015 bajo la dirección de Carlos Lavagna, y Eric y Erika, que yo considero que es una de las mejores películas para entender este concepto, lanzada en el año 2018 bajo la dirección de Reinhold Bilgeri. Recuerda que soy Antonio Pulido, búscanos en las redes sociales como Violeta Radio y en Instagram como Violeta Radio-106.1 FM y cuéntanos, ¿qué opinas sobre este concepto de la intersexualidad y realmente conoces a una persona que tenga este sexo? No te vayas porque continuamos en entrevista con José Luis y Said aquí en tu estación Violeta y nos escuchamos el siguiente lunes. Muchas gracias, Luis Antonio. Amanda, ¿recuerdas que estuvieron con nosotros Marlon de Ita y Grecia Oliveira, que nos hablaron justamente de esta condición biológica donde las personas nacen sin un sexo definido, biológicamente hablando? Es un tema, quienes no hayan escuchado este programa, búsquenlo en nuestro YouTube, Orgullo al Aire, o en nuestro Facebook también, Orgullo al Aire, además de las redes de Violeta Radio. Para quienes nos acaban de sintonizar, estamos hablando con Said Toscano, José Luis Flores Trujillo, jóvenes que han trabajado en pos de la comunidad LGBT y que estamos dialogando en vísperas del inicio del próximo sexenio, que como ya nos han comentado y todos sabemos, estará encabezado por una mujer. Y nos había quedado pendiente una pregunta que Amanda le hizo a nuestros invitados, a José Luis: ¿qué hacemos frente a esta pues cascada de reformas con las que podemos tener más o menor simpatía, pero que a veces pues necesitamos decir algo, necesitamos que algo se piense, por ejemplo, para incluir adecuadamente a la comunidad LGBT y a otros grupos que se les ha llamado tradicionalmente como las mayorías? ¿Qué hacemos, José Luis, si de repente una de estas reformas, uno de estos cambios, pues vemos como que no acaban de incluir adecuadamente a grupos que requieren una protección especial? Bueno, yo quiero empezar esta intervención retomando algo importantísimo que dijo Said, que es la capacidad de crítica, ¿no? Que debemos de tener siempre. O sea, la comunidad LGBTIQ+ es un grupo vulnerable, es un grupo históricamente y sistemáticamente violentado. No debemos de perder de vista ese punto y quiero ser aquí muy específico en una opinión tal vez polémica, pero quiero dejar en claro algo: los partidos no son nuestros amigos. No quiero menospreciar el esfuerzo tan grande que han hecho los colectivos LGBT de este país. Reconozco que tenemos una estructura muy fuerte de personas muy valientes que abarcan todas las letras, ¿no?, de nuestra comunidad. Pero sí quiero externar una crítica de muchos grupos que he visto que se han dejado seducir, se han dejado guiar, atrapar por la narrativa, sobre todo de la 4T. Sobre todo por dos cuestiones, y bueno, tres. Voy a poner tres ejemplos: dos legislativos y una anécdota muy desafortunada del presidente de la República. Eh, los ejemplos legislativos son, primero, el Plan B que comentábamos, y en segundo lugar, una iniciativa constitucional que afortunadamente no prosperó, pero que pretendía modificar la estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué decía primero el Plan B? En materia de acciones afirmativas, como les había comentado, el INE era la institución que regulaba esto a través de acuerdos generales, que si bien no siempre fueron perfectos, a través de litigios estratégicos combatimos y la Sala Superior del Tribunal Electoral pues modificaba, ¿no? Pero sí encontramos un garantismo muy importante en las resoluciones del INE. Cuando Morena y la coalición gobernante trata de atrapar las acciones afirmativas en el Plan B, específicamente en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, las regula fatal. O sea, en esto quiero ser muy específico: no nos da el piso mínimo, por ejemplo, de dos diputaciones LGBT por el principio de mayoría relativa y uno por el principio de RP. Eso lo quitaba, ¿no? O sea, no voy a ahondar mucho en esto, ustedes lo pueden verificar, pero las regulaban muy mal. Combatimos el Plan B desde muchas áreas,
desde muchas aristas. Afortunadamente, la Suprema Corte la invalidó por vicios al procedimiento legislativo. Desafortunadamente no entró al meollo del asunto, pero bueno, eso quedó de lado. Y después vino esta iniciativa constitucional para modificar el Tribunal Electoral. ¿Y por qué digo que los partidos no son nuestros amigos? Precisamente porque todas las fuerzas políticas, aquí lo tengo que decir sin favoritismos, menos Movimiento Ciudadano, pero lo que fue PRI, PAN, PRD, Morena, El Verde, etcétera, trataron de quitarle la facultad al Tribunal Electoral para que interpretara los acuerdos del INE en materia de acciones afirmativas, otra vez para cooptarlas a su antojo, ¿no? Y de una manera fatal. Además, ellos pretendían hacer algo terrible, muy autoritario, cabe decir, que era quitarle también la facultad al Tribunal Electoral de que le corrigieran la plana a los partidos cuando sus estatutos internos fueran violatorios de derechos humanos. Es decir, si un partido se quería declarar nazi, si un partido se quería declarar abiertamente homofóbico, querían quitarle la facultad al tribunal de decirles, no, esto no se puede, ¿no? Como digo, esta reforma no prosperó afortunadamente, pero esto es un antecedente clarísimo de que los partidos históricamente no nos han favorecido. Todo ha sido a través de litigios estratégicos con la Suprema Corte, con el Tribunal Electoral, etcétera. Y el tercer ejemplo al que hacía alusión era cuando el presidente de la República pues mal generalizó, ¿no? A la diputada Salma Luébano, que le dijo, pues hombre, tal cual. A mí esto me decepcionó mucho porque a Salma la reconozco como una gran impulsora de los derechos LGBT, pero ahí se vio esta sumisión que le tienen en los colectivos LGBTIQ+, pues al presidente, ¿no? Cuando están del lado del partido. Los reclamos fueron muy tibios, la postura fue súper tibia y esto generó un precedente muy malo. Estuvo con nosotros Amanda Salma Luébano, platicamos, ella estaba contenta porque habían aprobado o sea, la prohibición de las terapias de conversión, y ella decía que se había avanzado, que sí había habido un malentendido con el presidente, pero ella en general estaba contenta. Pueden buscar nuestro programa, que me encanta que ya hemos entrevistado a los actores, ¿verdad, Amanda, del LGBT en nuestro país? Sí, yo quiero aportar algo. Fíjense, y también quiero lanzar una pregunta ahí de José Luis. A propósito de esto que nos ha dado de ejemplos, pero que también en el ámbito privado, gubernamental, no solo el legislativo, incluso el judicial, luego por ahí hay unas cosas muy desafortunadas, ¿no? Que uno puede buscar ejemplos, donde de alguna manera a veces las personas servidoras públicas dices, bueno, estás escuchando lo que dices porque no suena como muy congruente. Estás violentando derechos, no solo contra las personas de la diversidad sexual, contra las mujeres, por ejemplo, la violencia política, que ha tenido que rigorizarse, ¿no? Porque si no, seguían y seguían, ¿no? Y a nivel municipal, en el pueblos y comunidades igual de los originarias, de los pueblos originarios, se da muchísimo, ¿no? Como incluso han amenazado a mujeres para que renuncien a los cargos de elección popular, el pueblo incluso las apedrea, o sea, como cosas muy extremas. Y yo quería preguntarles, en su experiencia, digo, principalmente también Said, que viene de una comunidad originaria, ¿no? Y que tiene un contexto comunitario muy fuerte, y también José Luis por esta parte de los litigios estratégicos, ¿qué creen que nos hace falta como sociedad, como personas en el servicio público, en cualquier ámbito gubernamental, como para ser más conscientes de estos deslices, ¿no? De estas cuestiones que a veces no dimensiona uno, o que está tan introyectado esta violencia que, pues que parece muy común decirlo, ¿no? Muy normal decirlo, ¿no? ¿A qué le apostarían ustedes al cambio? ¿Qué creen que nos falta y cómo podemos impulsarlo desde la comunidad, de los ámbitos legislativos o gubernamentales? Espero haberme explicado. Bueno, yo considero que debe haber un cambio de mentalidad, pero empezando por eh, un fomento a la cultura de la legalidad. ¿A qué me refiero con esto? Desafortunadamente, únicamente las personas abogadas somos las que tenemos pues el conocimiento para defender nuestros derechos de manera técnica. La gente en general no, o sea, no hay un conocimiento de los principios básicos. Y aquí es donde yo regreso, ¿no? Porque me gusta mucho el derecho constitucional y lo relaciono directamente con la protección a los derechos de mi comunidad. Pues precisamente porque la gente no sabe que el centro del derecho mexicano es el principio de dignidad
y de igualdad y no discriminación. O sea, a partir de ahí podemos, al menos yo desprendo todo mi litigio estratégico, ¿no? Esa es es algo que yo llamo la cultura de la legalidad y de la constitucionalidad, guión convencionalidad. Y esa es una cultura que se debe de propagar tanto en la población en general como entre los mismos actores políticos y de las tres áreas, ¿no? Jueces que sean, que tengan perspectiva de género, que tengan perspectiva de diversidad sexual, legisladoras, legisladores que pues, sean conscientes de la sensibilidad de estos temas y un ejecutivo con la suficiente solidez para implementar acciones y políticas públicas que nos beneficien como comunidad, ¿no? ¿Cuál es mi temor ahorita, ¿no? Con lo que está sucediendo con la 4T. Vamos a imaginarnos, ¿qué pasa si la mayoría, porque ese es el discurso actual político, ¿no? La mayoría es la que decide todo, por encima de cualquier otro poder. ¿Qué tal que la mayoría decide algún día discriminarnos? ¿Qué tal que la persona que llega a la titularidad del Ejecutivo Federal y que controle eventualmente y fácticamente el Congreso de la Unión es homofóbica? Ahí nosotros tenemos la protección de los tribunales, o bueno, la teníamos antes de esta reforma, ¿no? Eh, pero bueno, creo que me estoy desviando un poco del tema. Esa sería mi respuesta. Bueno, a mí me gusta que se plantee la preocupación. Ojalá que quienes están trabajando en los reglamentos ya específicos, los mecanismos, tomen en cuenta esto, cómo vamos a conseguir que personas con perspectiva de género, ¿no? Y con respeto a los derechos humanos lleguen y que no en algún caso se nos pueda colar pues todo aquello que se ha querido reformar y modificar en las personas que juzgan. O sea, y fíjate que José Luis decía algo importante, dice, solo los abogados tenemos el conocimiento técnico para defendernos, pero pasa algo parecido con toda la parte contable. Todos dependemos de que alguien nos diga qué tenemos que hacer, cómo defender nuestros derechos, porque nada, es muy complicado el asunto, ¿no? ¿Qué tendría que cambiar o qué tendría que suceder para que también estos derechos frente a la fiscalización del Estado los podamos ejercer realmente? Sí, pues mira, definitivamente falta mucho por hacer desde la autoridad fiscal. O sea, incluso nosotros como contadores, te soy sincero, a veces tú como contador vas y lees eh, desde la resolución miscelánea fiscal, el reglamento de cualquier de las leyes de los impuestos que revisa el SAT, incluso el propio Código Fiscal, y puede llegar a ser complicado. A veces es demasiado técnico y la interpretación que das tienes que sentarte a analizar y hay demasiado tecnicismo que incluso a uno como expertos, si nos podemos decir en el área, nos cuesta entender. Y ya ni se diga si hablas de temas del IMSS, ¿no? Por ejemplo. Falta sí hacer que eso se acerque más a la gente y que también la gente conozca. O sea, por ejemplo, en temas de impuestos, o no sé, a un campesino, por ejemplo, que vende un terreno y el SAT de repente le cae porque le entraron 10 millones de pesos a la cuenta, a su cuenta y no los declaró, pues a veces la gente se siente también un tanto amenazada por las instituciones, porque las instituciones naturalmente pues no llegan y te lo piden a la buena, ¿no? O sea, sí llega a sonar un tanto amenazante. Y también permitir que la gente se acerque a las instituciones que permiten que ellos no se queden indefensos y solos ante la ley. Por ejemplo, Prodecon hace mucho trabajo a veces por contribuyentes así de pequeños que se supone que tendrían que hacerlo, pero muchas veces la gente, eh, un campesino que vende un terreno, pues no sabe de que existe la Prodecon. No hay una Prodecon cerca de donde vive, porque muchas veces este tipo de instituciones están muy centralizadas en núcleos urbanos y pues la Prodecon termina siendo utilizada por empresas grandes que lo único que no quieren es eh, pagar las contribuciones que han omitido durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, sí falta mucho de eso. Creo que sí, la ley puede hacer algo, puede modificarse tal vez para simplificar un poco más los procesos y hacer de ellos más fáciles, incluso para quienes pudiéramos entenderlos, pero también acercar ese tipo de instituciones a las personas que en verdad los necesitan y que son quienes al final de cuentas padecen todos los días este tipo de atropellos en su contra. Regresando al ejemplo de un campesino, pues o sea, a veces es gente que por circunstancias de la vida, pues tal vez no sabe leer y escribir, que no tiene acceso a una computadora, que no tiene acceso a internet y pues
siempre es muy válido cuestionarse cuál es el camino que tiene que tomar la persona del pueblo más pobre, del municipio más lejano de México para que pueda ser escuchado, atendido y que su problema sea resuelto. Bueno, pues empezamos el sexenio, Amanda, con una serie de pendientes que ojalá en 6 años, y que siga Qué Orgullo al aire, no tengamos que volver a mencionar y que se hayan resuelto, ¿no? Hay que intentar ser optimistas, pero críticos, como bien nos han dicho nuestros invitados. ¿Cómo ven si hablamos ahora de películas? Para relajarnos, Sí, Amanda. yo quería saber las películas que le gustan a Said. ¿Qué recomendaciones tienes? A ver, Said. Y después José Luis que también nos cuente a ver si Sí, le claro. gustan O también algún libro que hayan leído o últimamente que algún les quieran libro, sí. recomendar. Una obra Sí, de sí. teatro, algo cultural, a ver. Said, Bueno, adelante. yo hice una selección, corta o larga, eso me lo dirán ustedes, acerca de películas. Me centré en películas mexicanas y películas mexicanas con temática LGBT, pero que lo LGBT no es el hilo conductor de la película, simplemente es como en la vida algo que es parte de la película y que pues no es en torno tal vez a lo que gira todo, pero que sí tiene mucha relevancia. Empiezo recomendándoles esta que es buenísima y me gusta mucho porque aparte es una película que te transporta a una parte de la Ciudad de México y a unos lugares que quizá conoces, pero no en ese contexto. Se titula Te prometo anarquía, es una producción México-germánica del 2015. Nos lleva a este mundo de los skaters, con un amor ahí un tanto, una relación afectiva muy complicada entre dos personas, con una tercera persona en discordia, pero también a algo que yo personalmente no conocía hasta que vi la película, que es el tráfico ilegal de sangre y de personas que venden sangre a personas que necesitan de sangre. Es una película que tiene una crítica social muy interesante, muy buena. Estuvo nominada al Ariel, ganó incluso el Ariel en 2016 a la mejor dirección y también tuvo varias nominaciones y varios premios en festivales internacionales. Uno de ellos muy popular donde se proyectan películas de este tipo, que es el Festival de Cine de San Sebastián. Esa es buenísima. Ahora, ya yéndonos un poquito a una cosa un poco más latinoamericana, esta película está basada en hechos reales, aunque el director y los guionistas dijeron que no necesariamente están inspirados en una historia específica, pero es colombiana. Se llama Mariposas Verdes, es del año 2017, del director Gustavo Nieto. Es una película que nos lleva a este descubrimiento de la diversidad y del deseo y lo y esta personalidad de los chicos en edad secundaria y preparatoria, y al mismo tiempo también de un acoso escolar y bullying dentro de una escuela, y cómo esta práctica era hasta cierto grado defendida por la directora del colegio. El desenlace es lamentable, de hecho te lo cuentan desde el principio de la película. Está basada, te digo, hasta cierto punto mucha gente encontró eh, similitud con un caso de un chico colombiano que incluso tuvo que ser detonante del cambio en los reglamentos de las escuelas para prevenir casos de este tipo. Y también es muy buena. Si les gusta y conocen a Cecilia Suárez, su trabajo en la película es magnífico. Mariposas Verdes es colombiana y me gusta mucho. Y a una que seguramente a Rogelio le va a gustar, si no es que también le gusta demasiado. Se llama Te llevo conmigo, es del año 2020, de la directora Heidi Evin. Esta película tuvo 4 nominaciones al Ariel, tiene un elenco buenísimo, Cristian Vázquez, Armando Espitia, Michelle Rodríguez hace un papel espectacular dentro de la película. Es una historia en los 90s, una historia de un amor prohibido de noche entre un chef y un maestro que comienzan ahí y se encuentran en uno de estos lugares clandestinos para conocer gente en una Puebla demasiado conservadora en los 90s y cuya historia de amor se ve interrumpida porque uno de ellos tiene que emigrar a Estados Unidos. Entonces, la lucha y esta intención de que el amor sobreviva y continúe entre ellos se ve eh, cruzada por una historia de migrantes y por la travesía que tienen que enfrentar, dejando el lugar al que pertenecen. Esta película tuvo 2 premios en Sundance en 2020 y Filme del Año en los premios Impulse de 2021. Y ya para no extenderme más con esto, una que también viene con recomendación de libro incluido, porque les recomiendo que lean el libro, la película es igual de buena que el libro. Temporada de Huracanes es del año pasado, el libro de Fernanda Melchor, un libro complejo, un libro muy pequeño, pero con una forma de escribir que tiene Fernanda que es demasiado cruda y un tanto
difícil de digerir por momentos. La película dirigida por Elisa Miller nos lleva a un pueblito en Veracruz, un pueblito muy chiquito, La Matosa, un pueblo de cañas. Y con el calor del verano, cuando la temporada de huracanes comienza a acercarse, tuvo 11 nominaciones al Ariel, ganó mejor guión adaptado y mejor maquillaje. Y en esta película conocemos a la bruja, una mujer trans que en el pueblo se encarga de curar y de hacer todo tipo de esotería y medicina tradicional dentro de la comunidad, y como un hecho lamentable involucra a todo el pueblo, y como en un pequeño pueblito de unos cuantos habitantes te puedes dar cuenta de lo dañado que está la sociedad y lo mucho que falta que avancemos. El libro también es maravilloso. Les decía, temporada de huracanes, autora Fernanda Melchor y la dirección de Lisa Miller. Esta película está en Netflix y es muy, muy buena. Bueno, pues ya tomamos nota de esto. Aquí en la Ciudad de México siempre es temporada de huracanes, como de mayo a octubre, a ver si ya podemos salir sin que llueva todos los días torrencialmente. José Luis, cuéntanos, ¿alguna de estas películas ya la viste o nos recomiendas alguna otra que te gusten? No, la verdad es que acabo de tomar nota de todas las que dijo ahorita Said, o sea, porque para recomendar, sinceramente soy pésimo, pero para que me recomienden, la verdad es que sí, sí escucho sugerencias y nos dio una lista muy buena. Me gustó mucho las explicaciones, las reseñas que nos diste y pues creo que es importantísimo, ¿no? Que las podamos apreciar. Bueno, pues, pues hay que hacer un cineclub, Amanda. Yo te he dicho varias veces, pero no quieres. Club Justo lo del- que estaba pensando y me acordé de Poncho Mantecón, si estas ya las tiene en su lista de la segunda edición de masculinidades. Ojalá le mandamos un abrazo muy grande a Sí, sí. Poncho Mantecón. Pues estamos por irnos, pero me gustaría escuchar un último mensaje, si te parece bien, Amanda, de nuestros invitados. José Luis, ahí, con qué cierran? ¿Qué mensaje dan para ir concluyendo este programa? Pero también se acaba el sexenio. Es muy raro que este país se piense así, ¿no? Por periodos de 6 años. Yo no soy del todo pesimista, pero tampoco soy del todo optimista. Pero más bien quisiera escucharlos a ustedes. Para cerrar, pues empecemos con Said y luego cerramos con José Luis. Adelante, Said. Pues yo tampoco quiero ser pesimista. Yo creo que tampoco quisiera caer en este discurso de desear que todo lo que suceda a partir del 1 de octubre en adelante suceda mal, para decir, ven, tenían razón, iba a salir mal, porque creo que al final, eh, pues cualquier inversión que se haga que no salga bien, pues es dinero de nosotros, entonces tampoco desearía que eso sucediera. Eh, sí espero que no se recurra a las mismas prácticas que durante años se ha recurrido para silenciar, por ejemplo, protestas, para silenciar y minimizar luchas. Y yo creo que también, más allá de que esto se haga desde el gobierno, y desde el Ejecutivo y desde el Estado en general, también hacerlo, dejar de hacerlo como personas y desde nuestras prácticas diarias. En algún momento también decía yo que me encanta pensar que abramos nuestros horizontes, que veamos otras realidades en otros lugares. A veces no todo lo que sucede en la Ciudad de México es lo que sucede en el país. Y ese abrirnos y escuchar qué es lo que pasa aquí, qué es lo que pasa allá, cómo se vive esto desde otros lugares, también te ayuda a formarte de esta perspectiva más crítica de muchas cosas. Entonces yo me quedo con eso, con que se abran los horizontes, abramos nuestras mentes, escuchemos a la gente que no vive como nosotros, para entender por qué esa diferencia entre la vida que ellos llevan y la que nosotros tenemos. Muy bien, muchas gracias, Said Toscano. Vamos con José Luis Flores Trujillo en un minutito para cerrar. Sí, bueno, también no hay que caer en el pesimismo. Eso siempre es malo porque es inclinarse por una tendencia, ¿no? Hay que ser realistas, hay que ser críticos. Yo creo que tenemos también elementos para estar no tranquilos, pero tampoco para que nos lleve el pánico, ¿no? Am, no sé, yo creo que podemos pensar que la próxima presidenta, y quiero pensar que así va a ser, disminuirá el nivel de polarización, que hay que reconocerlo también como un hecho innegable que estamos viviendo como sociedad. La polarización es muchísima y esto pues finalmente trae cosas siempre negativas. Ojalá podamos construir desde la pluralidad, porque este país es así.
Este país es megadiverso, es riquísimo en culturas, en diversidad. Entonces creo que el mensaje sería ese, ser críticos ante el poder siempre, estar orgullosos, orgullosas, orgullosos de quienes somos, defender nuestros derechos y pues vamos a seguir, ¿no? A pesar de cómo esté el contexto, el espíritu ahora sí que es el que no debe de parar. Amanda, ¿con quién quieres cerrar tú después de estos dos invitados de lujo que tuvimos el día de hoy? Pues la verdad es que me quedo con muchas reflexiones y principalmente yo también quiero ser muy optimista al respecto, pero no solo como desde el ámbito pasivo, ¿no? De esperar que todo pase, ¿no? O que de esperar que las cosas sucedan, sino también apostar por la acción, ¿no? Por esta cuestión de socializar los derechos, de acercar a las instituciones, ciudadanizar todos estos andamiajes institucionales, legales, constitucionales, ¿no? Fiscales, incluso que la verdad es que luego resulta, así como bien decía Said, una cosa ininteligible, ¿no? O sea, a propósito, ¿no? de la filosofía de la que hablaba José Luis. Pero también quiero apostar a que nosotros como sociedad civil, ¿no? En el ámbito individual, como participación ciudadana, podemos incidir. Y ahí lo importante es claro, ¿no? Que si nosotros queremos hablar, pues necesitamos ser escuchados y también espero que las instituciones y los tomadores de decisión, pues nos escuchen, nos tomen, pero no solo nos escuchen, sino que nos tomen en cuenta. Hay mucho que decir desde todos los ámbitos de la sociedad, porque al final del día lo que todos queremos, creo que es tener una mejor sociedad y un mejor país. Entonces, ojalá que así sea y que sigamos haciendo muchas cosas también. Pues hacemos votos porque esto sea así. Y el próximo lunes, pues seguiremos platicando con otros invitados, invitadas. Pero el día de hoy despedimos con gran gusto a Said Toscano y a José Luis Flores Trujillo por haber estado con nosotros. Gracias a Balán Flores en los controles. Saludos a Maru Chávez, nuestra gerente de Violeta Radio, que siempre está muy al pendiente de todo lo que hacemos. Gracias a Antonio Pulido y por supuesto a Amanda Monter, soy Rogelio Laguna y nos vemos el próximo lunes y el próximo domingo, cuando sea de nuevo hora de sacar nuestro orgullo al aire. Muy buenas noches a todas y todos.